Bienvenidos estudiantes de la preparatoria José Vasconcelos a esta cápsula número 2 de la unidad de aprendizaje curricular Estadística 1. Para esta cápsula abordaremos el trabajo con las medidas de tendencia central, como una herramienta básica de la estadística para el análisis de la información cuando hemos recolectado la información necesaria y nuestra variable son datos cuantitativos, es decir, hemos expresado estos datos de forma numérica. Las medidas de tendencia central nos van a ayudar a resumir la información, a poder compararla y a poder tomar decisiones. Recordemos que todo este proceso que realizamos con la estadística de recolectar la información, de analizarla, de poder presentar esta información, nos servirá para la toma de decisiones. Es decir, vamos a resumir esta información, vamos a hacer el análisis pertinente, vamos a comparar esta información y al final de cuentas podremos tomar decisiones sobre la información que nosotros hemos recabado y analizado previamente. Cuando hablamos de medidas de tendencia central nos vamos a enfocar a tres: la media, la mediana y la moda, que son precisamente las medidas de tendencia central básicas con las cuales vamos a trabajar en esta cápsula. ¿Qué es la media? La media es el promedio que nosotros obtenemos de todos los datos que tenemos. Algo interesante para estadística es que en las fórmulas que nosotros vamos a trabajar siempre va a estar presente n, y n es igual al número de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, para este caso, imagínense que estamos trabajando con la edad de un grupo de 4 amigos, es decir, la edad tenemos acá 22, 23, 24 y 27. Tenemos 4 datos. La media nos dice, en su notación matemática, que es sumar todos los datos y después dividirlos entre n. Es decir, vamos a hacer la suma de todos los datos, vamos a sumar 22 más 23 más 24 más 27. Y luego dividirlo entre n. Recordemos que n es igual al número de datos que nosotros tenemos. Sumamos y hacemos la división entre 4. A ese resultado nosotros le vamos a llamar nuestra media aritmética, es decir, el promedio de los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si queremos saber cómo le fue al grupo en general, imagínense un grupo de preparatoria, sumamos todas las calificaciones de los alumnos, 6, 7, 8, 9, 10, y las dividimos entre la cantidad de datos que nosotros tenemos, para poder saber de manera general si el grupo aprobó o reprobó en esa materia. Es decir, la media resume la información dándonos el promedio de todos los datos que nosotros tenemos. La mediana, estamos hablando que con esta medida de tendencia central vamos a localizar el centro de todos los datos. Es decir, la mediana nos arrojará precisamente el dato que se encuentra justo a la mitad de todos los datos. Para la mediana vamos a utilizar dos fórmulas cuando tengamos datos pares y cuando tengamos datos impares. Por ejemplo, cuando tenemos datos pares, hablamos de datos, de cantidad de datos, por ejemplo, para datos pares, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cuando nuestros datos son pares, la cantidad n es igual a un número par. Vamos a hacer esa división de n entre 2 más n entre 2 más 1 y todo esto dividirlo entre 2. Por ejemplo, para el ejercicio anterior tenemos que nuestro grupo de datos, nuestra cantidad de datos, es un grupo de datos pares, puesto que son 4 datos que nosotros tenemos. Es decir, sustituimos el valor de n dentro de nuestra fórmula, que para el ejercicio anterior es 4, es decir, 4 entre 2 nos da como resultado precisamente 2 más 4 entre 2 más 1, es decir, 4 entre 2 me da como resultado precisamente 2 y le sumo 1, me da como resultado 3. Es decir, sumo 2 más 3, que me da como resultado 5, y lo divido entre 2. Es decir, el resultado de n entre 2, de 4 entre 2, que es 2, más el resultado de n entre 2, es decir, 4 entre 2, me da como resultado 2, le sumo 1
3. Sumo 3 más 2, me da como resultado 5 y lo divido entre 2. Me da como resultado 2.5. Ojo, este dato que nosotros obtenemos, 2.5, es la posición donde se encuentra la mediana, no es la mediana en sí, es decir, la posición. Al darme 2.5, quiere decir que se encuentra entre la posición número 2 y la posición número 3. Es decir, cuando nos da 2.5, un entero y un decimal, nos acercamos precisamente al entero inmediato siguiente después, tomando como referencia el número entero, es decir, 2.5, el número inmediato, el entero inmediato que le sigue al 2 es el 3, es decir, se encuentra entre la posición 2 y 3. Verifico mis números, los organizo previamente de menor a mayor y localizo los datos que se encuentran entre la posición 2 y 3. Para este caso en particular, 22 es la posición número 1, 23 es la posición número 2, 24 es la posición número 3, 27 es la posición número 4 y así sucesivamente. Si mi fórmula, al realizar mi fórmula, me da como resultado 2.5, quiere decir que se encuentra entre la posición 2 y la posición número 3. Es decir, busco esos números que se encuentran en esas posiciones. Mi posición número 2 es 23 y mi posición número 3 es 24. Sumo esos dos datos, 23 y 24, me dará como resultado 47 y los vamos a dividir entre 2. El resultado de esa división, ahora sí, es mi mediana, es decir, es el dato que se encuentra justo a la mitad de ese grupo. Cuando los datos son impares, por ejemplo, imagínense que para este dato solo tenemos 3, para este ejercicio solo tenemos 3 datos, 22, 23 y 24. Mi fórmula me dice sustituir el valor de n, si ahora mis datos solo son 3, sustituyo el valor de n, 3 más 1, es decir, a esa cantidad de datos que yo tengo, 3, le sumo 1, me da como resultado 4, 3 más 1, 4, y lo divido entre 2, dándome como resultado 2. Si mis datos solamente abarcaran hasta el dato número 24, es decir, solamente tengo 3 datos, desarrollo mi fórmula, sumo 3 más 1, 4, lo divido entre 2, me da como resultado 2. Eso quiere decir que mi mediana se encuentra en la posición número 2. Por lo tanto, voy a ubicar el número que se encuentra en la posición número 2. Y es el dato número 23. Si yo solamente tuviera 3 datos para este ejercicio, sería mi mediana un valor de 23. Es decir, para la mediana, dependiendo la cantidad de datos que nosotros estemos trabajando, ya sean datos pares o impares, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, la moda. La moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Es decir, la frecuencia absoluta es las veces con que aparece el mismo dato dentro de mi conjunto de datos. Por ejemplo, 22 solo se repite una vez, 23 solo aparece una vez, 24 solo aparece una vez y 27 solo aparece una vez. Es decir, no tengo ningún dato que se repita más de una vez. Cuando trabajamos la moda, podemos tener datos amodales, un conjunto de datos amodal, unimodal, bimodal o multimodal. Cuando hablamos de un conjunto de datos amodal, hablamos precisamente de un conjunto de datos donde todos los datos solo aparecen una vez. Es decir, ejemplo, el ejercicio anterior solamente aparece una vez cada dato. Eso quiere decir que es un conjunto de datos amodal, puesto que todos los datos tienen la misma frecuencia, solamente aparece una vez. Cuando yo tengo un grupo de datos unimodal, quiere decir que hay un dato que tiene una mayor frecuencia absoluta, es decir, un dato que se repite más que el resto de los demás datos. Por ejemplo, si para el ejercicio anterior 22 veces se repitiera 3 veces, eso quiere decir que tengo una moda, es decir, es un conjunto de datos unimodal, puesto que hay un dato que se repite más que los demás. Cuando hablamos de un conjunto de datos bimodal, hablamos de un conjunto de datos donde vamos a tener 2 datos que se repiten, que tienen
el mismo número de frecuencia absoluta, es decir, dos datos que se repiten las mismas veces. Por ejemplo, si 22 se repitiera 3 veces y 23 se repitiera 3 veces, eso quiere decir que tenemos un conjunto de datos bimodal, porque tenemos dos datos con la misma frecuencia absoluta. Cuando hablamos de un conjunto de datos multimodal, es decir, hablamos de un conjunto de datos donde tenemos más de 3 modas, es decir, pueden ser 3 modas o de 3 modas en adelante, es decir, podemos tener 3, 4, 5 o 6 datos que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, es decir, si para el caso anterior nos repitiéramos, por ejemplo, 22 se repitiera 3 veces, 23 se repitiera 3 veces y 24 se repitiera 3 veces, entonces hablamos que tenemos un conjunto de datos multimodal, puesto que tenemos 3 datos con la misma frecuencia absoluta. Es decir, para este conjunto, para los conjuntos de datos, podemos tener un conjunto de datos amodal, donde todos tienen la misma frecuencia absoluta, unimodal, donde solo hay un dato que tiene la frecuencia absoluta más alta, bimodal, donde dos datos tienen la frecuencia absoluta más alta, y multimodal, donde 3 o más datos tienen la misma frecuencia absoluta. Estas son nuestras medidas de tendencia central con las cuales vamos a estar trabajando. Nos van a ayudar precisamente a resumir la información, a poder compararla y poder tomar decisiones. En su plataforma encontrarán ejercicios relacionados a esta cápsula. Ya saben, si tienen alguna duda con sus ejercicios, no duden en contactarme, esperando que esta cápsula nuevamente haya sido muy clara. Les deseo un excelente día.